Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta presentación editorial dentro de la Feria Virtual del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Alejandro Higashi, soy académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua y aprovecho esta presentación editorial para transmitir los saludos de nuestro director, don Gonzalo Celorio. Pues estamos aquí reunidos, reunidas, reunides para hablar de un libro excepcional y además pues muy a tono con las celebraciones de estas semanas, que es de Aztlán a Tenochtitlán, la gesta fundacional de la Ciudad de México, una investigación muy importante, justamente preparada por don Patrick Johansson, también miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Si me permiten, antes de darle la palabra, me gustaría presentar a don Patrick Johansson. Él es licenciado y doctor por la Universidad de Burdeos y París, y en la actualidad forma parte del Seminario de Cultura Náhuatl del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también es investigador de tiempo completo. Sus publicaciones más recientes son Ahuilcuicatl, Cantos Eróticos de los Mexicas, del 2018, Micalcuicatl, Las Exequias de los Señores Mexicas, del 2016, y Noctiquiaquin Godot, traducción de Esperando a Godot del francés al náhuatl del 2007, y muy recientemente ha preparado la traducción de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, justamente al náhuatl también, un clásico de la literatura infantil y juvenil. También ha publicado La palabra y la imagen y el manuscrito, lecturas indígenas de un texto pictórico del siglo XVI en 2004 y con una segunda edición en 2007, Voces distantes de los aztecas, estudios sobre la expresión náhuatl prehispánica del 94, La palabra de los aztecas, publicado en el 93, y Ángel María Garibay, La rueda y el río, junto con Miguel León Portilla, que también ha merecido una segunda edición en 2013. En la Academia Mexicana de la Lengua publicó el año pasado El español y el náhuatl, Encuentro de dos mundos, donde nos ofrece una minuciosa relación desde los primeros contactos entre españoles y nativos, un verdadero encuentro de dos mundos, y aborda algunos aspectos relevantes de este evento, en palabras, traducciones y conceptos, más allá de lo propiamente lingüístico, que evocan el descubrimiento mutuo entre sus hablantes y el reconocimiento y la identidad del otro. Ha merecido numerosos premios también y bueno, algunos de ellos en 2014 obtuvo el reconocimiento Aplicación con Mejor Contenido Cultural de World Summit Awards Mobile. En 2010 el premio al mejor artículo del periodo Historia Antigua del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. En 2008 fue reconocido como miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. En 2006, con la cátedra Alfonso Reyes por el Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine en la Sorbonne Nouvelle. En 2003, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana le otorgó el Premio Nacional en la categoría de Mejor Ensayo Literario y Lingüístico. Y bueno, pues es un gusto, Patrick, poder conversar contigo esta mañana sobre una investigación como la que nos entregas, que se titula De Aztlán a Tenochtitlán, la gesta fundacional de la Ciudad de México. Eh, Patrick, ¿de dónde nace este espléndido libro? Muchas gracias Alejandro por esta presentación. Me da muchísimo gusto de estar en este contexto festivo, ¿no? Una de la fiesta de los libros, ¿no? En este caso, y poder presentar mi último libro de Aztlán a Tenochtitlan, la gesta fundacional de la Ciudad de México. Gracias Alejandro. Bueno, este interés, bueno, hay un interés, digamos, para todo el mundo, por todo el mundo prehispánico, no solamente, digamos, la gesta fundacional de la Ciudad de México, pero yo creo que desde siempre quise yo ver todo el arraigo muy profundo que tenía el mundo mexica, el mundo azteca, dentro de un pasado remoto en este caso, ¿no? Y yo creo que la raíz de todo es Aztlán en este caso, ¿no? La Ciudad de México, yo creo que como lo subrayaste muy bien, digamos, estamos en un contexto de efeméride, los 500 años de la caída del Imperio Mexica, el fin de este imperio, la caída de la Ciudad de México el 13 de agosto de 1521. Y yo creo que ya que estamos dentro de este contexto apocalíptico del fin de un mundo,
considerar, digamos, la gestación de este mundo desde su principio, ¿no? Entonces yo creo que el interés sería más bien de buscar la raíz. Parece muy importante porque para el mundo náhuatl, si vemos la etimología de Nelhuayo de raíz, tenemos Nelli, tenemos digamos, el elemento, el radical léxico Nelli, que quiere decir verdad. Para el mundo prehispánico, la verdad estaba en la raíz. Entonces, buscando la raíz, buscamos la verdad. Espléndido, Patrick. Oye, en tu libro tocas muchísimos temas, es una pena que el tiempo no nos permita abarcarlos todos, pero creo que una parte muy importante es justamente la representación emblemática de la Fundación de México Tenochtitlan, que tú describes como una imagen epifórica, ¿no? ¿Qué nos dices a propósito de este, pues, escudo nacional, que además es un vínculo muy importante con este momento fundacional prehispánico? Y que sigue teniendo pues un eco muy importante en nuestro México actual, en nuestra identidad actual y bueno, incluso en el mes de septiembre, ¿no? Y bueno, alrededor del cual pues hay pues un conjunto de manifestaciones culturales, ¿no? Como el himno nacional, en fin. ¿Qué nos dices de este símbolo, de esta imagen epifórica en el contexto justamente de hace 500 años, esta fundación? Sí, también esta imagen está en el corazón del Ávaro Patrio también, ¿no? Es muy importante ya que estamos en un contexto también de este tipo de efemérides, ¿no? Entonces yo creo que sí, digamos, la imagen epifórica, aquí es un, digamos, estoy tocando y lo explico en el primer capítulo dedicado a la epistemología. La imagen epifórica en un contexto semiológico de la imagen es una imagen que transmite inmediatamente, digamos, lo que contiene. Y la imagen diafórica sería, digamos, al contrario, la que se desmenuza un poco de manera, digamos, anecdótica en este caso, ¿no? De la imagen que tenemos, la imagen del tunal, del águila parada sobre el tunal, es muy importante, ¿no? Y lo que sí se, en general no se comenta es que este tunal está arraigado no tanto en la tierra, sino en un ojo de agua. Por lo menos el ojo de agua está al pie del tunal, ¿no? Y yo creo que aquí sí nos ocupamos siempre del águila sobre el tunal, pero olvidamos el ojo de agua. Eso me parece importante. Ahora bien, esta epífora, esa imagen del águila parada sobre el tunal con el ojo de agua que está al pie del tunal. Es una imagen, digamos, que ha sido representada y que está vinculada con una fecha. La fecha en general es 1324 o 25, digamos en este caso, Setecpat, uno pedernal, o dos Omecali, dos casas, ¿no? Ahora bien, yo pienso que en un momento dado hay que desmenuzar también en términos diacrónicos esos acontecimientos. Yo considero que primero los mexicas cuando llegaron a la zona lacustre donde se iban a establecer, se toparon con el tunal, sin el águila, en 1324 o 5 en este caso, y que entonces todo este contexto fue una fundación, hubo una primera fundación selénica bajo la égida de la luna. Y luego, en tiempos, bueno, explico el por qué, digamos, doy esta fecha, en 1364 se paró el águila sobre el tunal. Digamos, la fecha en sí es una fecha simbólica porque aquí sí tenemos el encuentro de dos mundos en términos de temporalidad, ¿no? Para el mundo occidental, digamos, el tiempo es lineal y las fechas se suceden, nunca se repiten. En el contexto calendárico prehispánico, una fecha, cualquiera que fuera, se repetía. Para lo que concierne a los años, por ejemplo, cada 52 años teníamos otra vez la misma fecha. En ese caso sería uno pedernal o dos casas, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante de señalar que si tenemos una imagen que parece epifórica, que parece, digamos, corresponder a una sola fecha, como si la Ciudad de México hubiera sido, digamos, fundada cuando el águila se paró sobre el tunal. Yo creo que en un momento dado hubo varias fundaciones
sucesivas, y la primera era selénica, la segunda fue, digamos, solar, helíaca, y luego tenemos, digamos, también el ojo de agua, porque lo que no se explica siempre, no se narra siempre, es que después, cuando Asholoa y Cuauhtémoc se salieron, digamos, en una zona medio pantanosa del lago, eh, cuando se toparon con el águila parada sobre el tunal, Asholoa, que es que era uno de los portadores del dios Huitzilopochtli, se sumergió en el ojo de agua, y abajo del agua Tlaloc le habló y le dijo que iba a compartir su reino, es decir, la zona lacustre de Anáhuac, con su hijo, así lo dijo, con su hijo Huitzilopochtli. Entonces yo creo que aquí este punto es muy importante. Estoy tratando evidentemente de conectar las fechas simbólicas del calendario prehispánico con eventualmente fechas del calendario occidental, ¿no? Ya sea 1324, 25, 1364 o 1376 también, cuando en un momento dado el primer Tlactoani de México, Tenochtitlan Acamapichtli, fue entronizado como el primer Tlactoani de los mexicas, ¿no? Muchas gracias, Patrick. Oye, me da mucho gusto también que te extiendas en tus respuestas porque nos das una perspectiva muy rica de tu libro, que sí es un libro de historia, pero la verdad también es una narración fundacional, ¿no? Y bueno, pues en el fondo, como la Eneida, como la Ilíada, como la Odisea, son grandes épicas que no dejan de tener un interés, ¿no? También por las aventuras que hay detrás. Oye, pues en tu hipótesis, en tu propuesta, estamos hablando de varias fundaciones sucesivas, pero es llamativo que en el imaginario popular pues se haya asentado la fecha de la Histoire du Mexique, ¿no? Que tú mencionas y que, bueno, pues aduce como año fundacional de México 1321. ¿Cuál crees tú que es la razón para que se haya impuesto esta fecha de 1321? Pues aquí el problema es que el Histoire du Mexique, que es Historia de México, es un documento que llegó a la corte del rey Enrique II de Francia, ¿no? Y con el cosmógrafo del rey André TV. Y es una traducción al francés de un documento en español que llegó a la corte del rey de Francia de una manera, pues no sabemos exactamente cómo llegó, pero más o menos por el mediados del siglo XVI, ahí estaba, ¿no? Entonces, se deduce dentro de este contexto que la fecha fundacional habría sido 1321, pero digamos, hay un cómputo de años a partir de Aztlán, pero si la salida de Aztlán, digamos, la fecha que se pone también es teoría, digamos, es hipotética, pues también la llegada es hipotética, ¿no? Aquí hay que ver también que, digamos, tenemos la convergencia de lo histórico y lo mitológico, ¿no? Es evidente que los mexicas llegaron históricamente hablando del norte, era un pueblo nómada o seminómada que, digamos, buscaba una tierra para asentarse en un contexto lacustre, porque realmente lo que su dios Huitzilopochtli, a través de su nahual, ¿no? El águila que conducía al pueblo de Huitzilopochtli, pues había este elemento lacustre que estaba, digamos, ya preparado, ya profetizado, porque habían salido de Aztlán. Digamos, Aztlán iba a ser, digamos, también Tenochtitlan, iba a ser una nueva Aztlán. Así un poco como la Jerusalén celestial se volvió la Jerusalén terrestre en un momento dado. Entonces yo creo que todo este contexto es importante recordar que fue una peregrinación todo eso, ¿no? Oye, y en este recuerdo de esta llegada de los mexicas y bueno, en el contexto de una peregrinación, pues también llegan ellos huyendo un poco, ¿no? Humillados, de otra zona, discriminados, rechazados, y pues no llegan a disfrutar del sitio, sino que llegan a ganárselo, ¿no? También a veces olvidamos que pues la fundación de Tenochtitlán, pues de alguna manera fue una gesta, ¿no?
tú lo claro. recuerdas en tu título, es una gesta fundacional, hay un componente de batalla, de conquista, ¿no? Que a veces pues está un poco olvidado por la historia pues más superficial, lamentablemente, de los libros de textos y bueno, de la historia que recordamos. Pero ¿qué hay de este aspecto de gesta? ¿Qué hay de este aspecto combativo, ¿no? De ganarse la tierra, querido Patrick. Sí, el aspecto combativo podría haber sido suscitado posteriormente cuando los mexicas ya eran los mandamases, ¿no? Dentro del contexto de Anáhuac, ¿no? Yo creo, como lo decía en el momento dado, en términos históricos, era un pueblo humilde que llegaba, digamos, en una zona ya ocupada desde muchos años antes por otomíes y también descendientes de los toltecas que vivían en nuestros pueblos y de hecho, los mexicas se toltequizaron, podríamos decir, se aculturaron, aprendieron el náhuatl, de hecho, porque hablaban una lengua chichimeca, y entonces se aculturaron, ¿no? O sea, yo creo que en un momento dado la fecha y las modalidades de la conquista, ¿no? De este lugar a donde iban a vivir fue posterior. Yo estoy hablando de varias fechas el momento dado el águila que se posa sobre el tunal es lo que llamamos una cratofanía, no es el poder, digamos, del sol que se impone digamos, al tunal lunar selénico en un momento dado, ¿no? Y esta retrospección se podría haber dado de manera mucho más tarde, bueno, mucho más tarde, con Itzcoatl. Itzcoatl es el cuarto en Tlactoani de México, Tenochtitlan, que le sucede a Camapichli, Huitzilihuitl y Chamalpopoca, que ellos conservaron todavía modales, digamos, una manera de vivir bastante chichimeca. Y a partir de Ixcoat vemos perfectamente el cambio, una toltequización digamos, de los reyes y de la cultura en términos generales. Y Ixcoat, precisamente, en un año también uno pedernal, Setecpat, en 1428, en la batalla de Xoconoxnopaltitlan, venció a los tepanecas de Azcapotzalco y de Coyoacán, los tepanecas, y entonces logró, digamos, la independencia. Para mí, inclusive en otro contexto, he dicho que, digamos, esta victoria de Xoconoxnopaltitlan fue dieron el primer grito de independencia de la historia de México, porque según lo asevera Durán, cuando estaban atacando a los tepanecas, estaban gritando México, México, México. O sea, yo creo que una vez que Izcoatl estuviera en el poder después de su victoria sobre los tepanecas de Azcapotzalco, pues él se sabe que mandó quemar los códices. Consideraba que la historia tal y como figuraba en los libros pictográficos indígenas no correspondía a la verdad, según él, ¿no? Había muchas mentiras. El hecho es probable que en un momento dado, cuando los mexicas ya tenían una hegemonía, ¿no? Sobre todo Mesoamérica, pues como que su pasado histórico no correspondía del todo a su situación en el 1428 y que retrospectivamente podría haber sido, digamos, de que esa historia, esta conquista, como lo dices muy bien, digamos, con combates, con guerra y con sacrificios humanos también, ¿no? Fuera, digamos, fuera, digamos, fabricada en términos narrativos posteriormente, de manera también retrospectiva, ¿no? Esto coincide con el desarrollo de tu libro en el sentido en el que te refieres a las distintas fechas en función de ajustarlas a las necesidades del momento, ¿no? Evidentemente hablar de la Fundación de México Tenochtitlán, pues es hablar también de, bueno, de condicionamientos sociopolíticos que van a cambiar, ¿no? Con los distintos momentos que se vivan con posterioridad. ¿Qué otros ajustes importantes has estudiado al respecto de esta fecha? Pues en esta fecha, primero estoy viendo en los códices matritenses, por ejemplo, el cambio en la indumentaria, en la parafernalia del poder, ¿no? Los que tenían, digamos, Acamapichtli, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, ostentaban, digamos, una especie de corona
pero que correspondía todavía a los cuauhtlactos, a los jefes tribales, ¿no? A partir de Ixcoat vemos que tienen la diadema de azul, ¿no? De turquesa, Shuitzoli, y vemos que tiene la tilma también azul. El color azul, ¿no? Viene a dar, digamos, esta nueva visión del Altepet. Yo diría inclusive que no solamente consolidó el Altepet, digamos, el Estado mexica, sino que podría haber sido que lo creó realmente y que por lo tanto el descenso del águila, por mucho que está sin fecha realmente en términos, digamos, de calendario, términos calendáricos occidentales, pero en términos, digamos, de un calendario indígena prehispánico, sí correspondía ciertamente para mí a uno Acat. Sé Acat por razones bastante complicadas que no puedo exponer en este momento, que pongo en el libro, ¿no? Pero la fecha C-ACAT 1 Caña era, digamos, también el nombre de Quetzalcóatl y precisamente algo muy importante que trato de desarrollar en el libro es que no solamente se arraigan en la zona lacustre de los mexicas, pero se arraigan también en un pasado tolteca, siendo que a lo mejor nunca tuvieron nada que ver con los toltecas, pero como que arreglan todo de tal manera que hubiese habido una genealogía de los mexicas con los toltecas. De hecho, Acamapichtli, de hecho, es el hijo de un mexica, Oxpotzin, y también de una mujer de descendencia tolteca, de Culhuacán, de hecho, ¿no? Oye, pues espléndido. Eh, Patrick, algo que a mí me gusta mucho en particular de tus libros es que siempre están acompañados de una iconografía muy rica, ¿no? De textos originales. Eh, Cuéntanos un poco cuál es la importancia de la iconografía en general para el estudio de la cultura prehispánica y bueno, ya de manera particular para este libro. Pero bueno, yo quisiera comentarle a nuestro público que tu libro es muy bello también por el acompañamiento que hay de estas imágenes y además porque hay pues un estudio respaldado en estas imágenes. Es decir, no solamente acompañan estéticamente el material, sino que además pues tú le das un giro siempre para que esos materiales que están ahí pues tengan una función para servir de fuentes a lo que tú estás contando, a la espléndida historia que nos narras, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene la iconografía en este contexto? Y bueno, pues en particular para tu libro, querido Patrick. Sí, la iconografía, bueno, no, las imágenes que hay en el libro no es solo una ilustración de lo que digo en términos verbales, sino también, digamos, un texto iconográfico. Primero hay que recordar que, digamos, la cultura prehispánica estaba, digamos, se expresaba a través de la oralidad, ¿no? La memoria de los tlamatines, la oralidad, la tradición oral, pero también la imagen. Digamos, había una dialéctica entre, digamos, la palabra y la imagen. Eso es muy importante. Por lo tanto, digamos, la imagen era, digamos, era un texto, era un tejido pictórico que narraba por sí sola, sin que tuviera que ilustrar, digamos, una palabra. Yo creo que es muy importante la relación, por ejemplo, que hay entre la palabra y el alfabeto para nosotros, por ejemplo, pues es casi nula porque el alfabeto, podemos decir en términos semiológicos, que es el esclavo de la palabra, ¿no? Porque hay una codificación, digamos, solamente arbitraria de letras, de grafemas que corresponden a fonemas, pero digamos lo que tenemos por escrito es, digamos, es la palabra. En el contexto prehispánico no es así, porque la palabra, digamos, tiene su medio de expresión propio, sus recursos propios, verbales, músicos dancísticos también, porque la palabra en la oralidad, digamos, se expresaba no solamente con palabras, sino con gestos, con colores, con danzas, con música, en los contextos, por ejemplo, de Cuicat, pero también, digamos, en este caso había la imagen que digamos, no transcribía la palabra, sino que tenía una semiología propia. Y lo que hago también, sobre todo esas imágenes, yo creo que inclusive un lector que pudiese ver todas las puras imágenes a lo largo del libro, que son casi 200 imágenes, ¿no? Yo creo que tendría una idea clara, una imagen de lo que estoy diciendo sin haber leído el texto, ¿no? Y también lo que comentas es importante porque cuando la imagen
lleva un mensaje importante, entonces analizo la imagen en términos iconográficos. Creo que aprendemos mucho de la lectura global de tu libro, de la lectura panorámica, pero yo en particular disfruto mucho esos momentos en los cuales, pues somos conscientes, ¿no? Como público lector, de la riqueza de contenidos que puede haber en un documento iconográfico, ¿no? Porque, bueno, estamos, ciertamente tenemos, no sé si la mala costumbre, pero sí de verlo siempre en términos estéticos, ¿no? Entonces, un cartel en términos, pues, del impacto estético que manifiesta, la publicidad, en fin. Pero bueno, tú expresas con mucha claridad siempre todos los elementos de contenido que hay detrás y creo que aprendemos a ser también, pues, un mejor público para la iconografía a partir de la lectura de tus textos, ¿no? Y bueno, hablo de forma general, pero claro, en Diaztlán, a Tenochtitlán, la gesta fundacional de la Ciudad de México, pues es un libro muy rico en imágenes, ¿no? Como comentas, es un libro con eh, más de 200 imágenes, ¿no? En 500 páginas, con lo cual estamos hablando propiamente de, pues, unas 3 o 4 páginas, ¿no? Y una imagen, 2 páginas, una imagen. Entonces, claro, hay esa riqueza también, ¿no? Patrick, ¿cuál es la vigencia que tiene tu libro? Más allá, por supuesto, de la efeméride, ¿no? Estamos hablando de los 500 años de la caída del Imperio Mexica, pero bueno, pues también estamos hablando de una efeméride que de alguna manera nos toca, nos da identidad, nos genera problemas en muchos sentidos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, es decir, un conflicto que tiene una solución donde tenemos que resolver algo, ¿no? ¿Cuál es la vigencia de este libro en el México del siglo XXI, querido Pati? Pues yo creo que la vigencia que tiene sería, digamos, ver el arraigo profundo que tenía el pueblo mexica y también la historia riquísima que tenía, ¿no? Porque yo creo que en un momento dado sí estamos conmemorando fechas, digamos, un poco arbitrarias y no vemos digamos, lo esencial, digamos, en este caso, porque los que conmemoran, para bien o para mal, en este caso, la caída del imperio mexica, muchas veces no conocen digamos, la cultura náhuatl, esta cultura tan rica, tan extraordinaria que había, ¿no? Entonces, digamos que es una especie de debate superficial, ¿no? En este caso. Yo creo que al conocer, digamos, el arraigo profundo que tiene el mundo mexica en un pasado que no es tan lejano, porque pues, digamos, los mexicas, si pensamos que aparecen de manera, digamos, en un contexto selénico de religiosidad en 1325, en 1521 desaparecen. Entonces, digamos, es bastante efímero en este caso, es bastante efímera la aparición del pueblo de Huitzilopochtli, digamos, en la historia, ¿no? Pero yo creo que sí es importante recordar y valorizar todo este peso, el peso específico. Aquí, cuando estábamos hablando del ojo de agua, yo creo que sí es interesante regresar a eso. Está el águila, está el tunal, el ojo de agua, en náhuatl de la Huasteca, un ojo de agua se dice Mexco, Mexco. Y entre todos los, digamos, lo que aporto de cierta manera, de nuevo, en mi investigación, está también la etimología de México. Yo considero que la etimología de México no fue, como dice Gutiérrez Tibón, digamos, lugar del ombligo de la luna, sino Mexco, ojo de agua, ni más ni menos, ¿no? Mexco, y que hubo una epéntesis como la primera vocal, la primera sílaba mesh, era una sílaba larga, meshko, y que digamos, la fricativa sh era bastante silbante. Yo pienso que se coló una i después, es por eso que tenemos una palabra esdrújula, México, porque fue meshko, meshko, y luego, digamos, la i de manera epentética se coló dentro de la palabra y para dar la pronunciación México. ¿Mm? Es muy impresionante constatar cómo los planos históricos se
superponen para darnos identidad, para darnos una perspectiva histórica, para darnos incluso el nombre de un país, ¿no? Que ostentamos con mucho orgullo, pero que bueno, pues a veces pues desconocemos cuáles son sus verdaderas raíces y bueno, de qué manera pues estas raíces siguen muy presentes, ¿no? Respecto a la importancia, digamos, de este grupo mexica, ¿tú crees que en la actualidad se identifica el pueblo mexicano con los mexicas o bueno, al menos geográficamente Ciudad de México con este grupo mexica llama la atención, digamos, ¿no? Que estén en el eje de la fundación de una ciudad tan importante como la Ciudad de México, pero pues que justamente seamos un poco ciegos a estas situaciones, ¿no? Que se vivieron dentro del proceso tan complejo de las varias fundaciones sucesivas, ¿no? Sí, yo creo que primero porque pues México fue, digamos, epónima, la Ciudad de México fue epónima del país, ¿no? También se confunde de cierto modo México, la ciudad, con México, el país, desde los primeros momentos del periodo colonial, ¿no? Y aquí también yo creo que la palabra mexica, por ejemplo, en este caso, se dice que no hay que decir azteca. Y yo creo que también aquí hay un elemento que resuelvo, porque en la historia, en la peregrinación precisamente, ya, ya salido de Aztlán, los mexicas llegan a un cierto lugar que no se ubica porque está dentro de la geografía interior, que es la, digamos, de la mitología, ¿no? Pero en un lugar determinado les dice, cuando se topan con los mimishkoas que caen cerca de dos biznagas de un mezquite en las estepas norteñas de México, Huitzilopochtli les dice a sus seguidores, a su pueblo, a partir de ahora ya no os llamaréis aztecas, ahora os llamaréis mexicas, ¿no? Aquí hay un cambio de nombre, un cambio de gentilicio que me parece muy importante y que cuestiona también aquí toda la gestación, digamos, gentilicia del nombre de México, toponímica en este caso, porque entonces los mexicas, los aztecas se volvieron mexicas mucho antes de haber llegado a México en un momento dado, ¿no? Y precisamente en este momento analizo la imagen, la cuarta lámina del Códice Boturini, y trato de extraer yo un contenido muy importante en términos también de semiología de la imagen, donde, digamos, los cuatro portadores del dios mexica, del dios azteca, perdón, se topan con tres mimishkoas que están acostados sobre dos biznagas y un mezquite. Aquí sacrifican a Teoshawali, que es el equivalente de Coyolxauhqui en este contexto del Códice Boturini, y con este sacrificio de la hermana de Huitzilopochtli, de la luna, en este caso Teoshawali, la que tiene el afeite divino, pues lo que pasa es que en un momento dado los aztecas se vuelven mexicas y aparece, digamos, aquí una especie de pirámide configurada, digamos, con el trazo y el color, el trazo en este caso, más que el color, que configura, digamos, la imagen y arriba de esta pirámide se encuentra el águila de Huitzilopochtli, el nahual de Huitzilopochtli, que va a guiar a los aztecas ya que se volvieron mexicas en ese momento, hasta México, Tenochtitlan, hasta Tenochtitlan y luego México. Oye, pues estas explicaciones tan eruditas, pero también claras que nos has dado, creo que pues van a abrir el apetito de nuestro público justamente para, bueno, pues para acercarse a esta investigación que bueno, entiendo todavía está en prensa, pero bueno, que ya saldrá próximamente, pues en atención bueno, que tu investigación está terminada y también pues justamente a nutrir, ¿no? Este centenario, estos 500 años de la caída del Imperio Mexica pues con una investigación que da cuenta de muchos mitos y que desmiente muchos mitos con evidencia empírica, con evidencia también pues investigativa muy sólida, ¿no? Muy contundente. Quedo, Patrick, algo más que nos quieras decir de tu libro, algo que quieras compartir con nuestro público en esta presentación editorial, por favor. Pues yo también un punto que me parece muy importante, yo he tratado desde el primer capítulo
dedicado a la epistemología, yo he tratado de dar una visión empática, tratando de ponerme yo en la piel del indígena y tratar de considerar, digamos, el mundo como él lo podría haber visto. Es decir, que no es fácil, evidentemente, tener una empatía con un pueblo, digamos, que ha vivido de 500 años, más de 700 años antes, pero yo creo que es importante porque la visión perspectiva desde un punto de vista occidental del historiador tradicional, digamos, no permite ver ciertos elementos. Cuando uno se pone, digamos, en el papel del indígena, cuando uno está viendo el mundo como él lo podría haber visto, y sí tenemos elementos digamos, en las fuentes que nos permiten una cierta empatía con, digamos, la cultura náhuatl prehispánica. Yo creo que eso es un punto importante. Yo traté de ver y de analizar los textos a partir de los elementos cognitivos, de todos los paradigmas axiológicos y cognitivos de los antiguos mexicanos, de los mexicas, y creo que eso es importante, ¿no? Que en un momento dado, entonces, toda esta peregrinación también, yo al final en la conclusión que podría haber sido un día crucis, ¿no? También para el lector, ¿no? Pero que merece la pena porque en un momento dado tenemos, digamos, no solamente todos los elementos, digamos, anecdóticos que desde Aztlán hasta México Tenochtitlan, históricos, mitológicos, pero también una pulpa cultural, digamos, una manera de ser, una manera de pensar, una manera de configurar ideas, ¿no? Que llevó el pueblo de Aztlán a México Tenochtitlán, es decir, el ojo de agua al pie del Tenochtli. México Tenochtitlán sería el ojo de agua al pie del Tenochtli. Por eso insistía mucho yo sobre el ojo de agua, que a veces se olvida, cuando se nos olvida cuando estamos considerando el águila sobre el tunal, nos olvidamos del ojo de agua, y para mí el ojo de agua precisamente es México, México, Tenochtitlán, el ojo de agua al pie del tunal. Oye, pues muchísimas gracias. Nos vamos de verdad con mucha riqueza de esta conversación. Creo que ya no volveremos a pensar en México en términos distintos justamente a este ojo de agua y en términos distintos a esta etimología de México que nos señalas. Y bueno, pues de todo el panorama que nos cuenta tu libro. Solo quiero agregar que no es un vía crucis, es una historia muy rica, muy interesante, llena de información, pero también llena justamente de, pues, de pequeñas aventuras y de, bueno, pues del conocimiento de lo que es nuestro pasado que nos da identidad, que nos da riqueza y que, por supuesto, nos da una perspectiva para seguir avanzando hacia un futuro mucho más seguro y provechoso, querido Patrick. Bueno, pues si estás de acuerdo, nos despedimos ya de la Feria Virtual del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Fuimos Patrick Johansson, académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua, y su servidor Alejandro Higashi, académico de número también de la misma institución. Que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Alejandro.